Hola compañeros, buen día. Ahora vamos a platicar acerca del tema pérdidas de carga en tuberías, ¿sí? Las pérdidas de carga, o bueno, como nosotros sabemos, el chiste la idea de una instalación hidrosanitaria o hidráulica es hacer llegar el agua de cierto punto a otro punto con todos los obstáculos que nos podamos encontrar, ¿sí? Va a haber pérdidas de energía puesto que siempre hay rozamiento de las partículas del agua con nuestra tubería, por lo tanto nosotros debemos de aprender a calcular y conocer qué tipos de pérdidas vamos a tener. ¿Para qué? Para nosotros agregarlas a nuestro cálculo y hacer llegar el agua del punto A a B de la mejor manera, ¿sí? Sin exceso de energía o con la energía que nosotros necesitemos que llegue a ese punto, ¿sí? Las pérdidas de energía son proporcionales a la carga de velocidad, nos dice la teoría. Mientras más acelerado va nuestro flujo, más pérdidas va a haber, ¿sí? Nosotros vamos a observar en otros temas, más adelante, cuando ataquemos el número de Reynolds, por ejemplo, que al tener ciertos tipos de flujos que dependen de la velocidad, va a haber más o menos turbulencias dentro de nuestra tubería, dentro del flujo, ¿sí? Si tenemos mucha turbulencia dentro del flujo, va a haber más pérdidas de energía. ¿Por qué? Pues porque las partículas chocan todas unas con otras, hay disipación de energía como pérdida de temperatura, ¿sí? Más fricción con las paredes, etcétera. Entonces es importante que nosotros aprendamos a conocer las pérdidas, ¿sí? Como les decía, son proporcionales a la carga de velocidad de un fluido. Y la carga de velocidad viene siendo otro nombre que se le da a la energía cinética, la energía de movimiento que lleva nuestro fluido, ¿sí? Las pérdidas de energía dependen de los factores, tanto como les decía, la velocidad de flujo, que posteriormente se transforma en en la energía cinética. Otras serían las características del flujo, puede ser la velocidad, el tipo del fluido, pero más que nada la velocidad a la que se encuentra ese fluido. La otra sería la geometría del elemento conductor, ¿sí? Ya sea si tenemos una tubería redonda muy estrecha o un poco más ancha, ¿sí? Y posteriormente depende de la rugosidad del elemento, ¿sí? Si nosotros tenemos mayor rugosidad dentro de la tubería, pues va a haber más agitación o turbulencia dentro de nuestro fluido, lo que va a ocasionar mayores pérdidas, ¿sí? La rugosidad del elemento depende del material del que esté fabricado. Por ejemplo, podemos tener tuberías de cristal que vendrían siendo muy caras, sin embargo, para usos de laboratorio existen de tuberías de cristal, tuberías de PVC, también tenemos tuberías, por ejemplo, de concreto, ¿no? De asbesto, que ya está descontinuado al ser tóxico, pero en su momento se tenían tuberías de asbesto o de PVC un poco más rugoso, etcétera. Entonces nosotros debemos de conocer el tipo de material, el tipo de flujo, a la velocidad a la que va a ir, la pendiente, que en sí afecta un poco en el flujo en canales, afecta la velocidad de flujo, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta los factores que afectan a nuestras pérdidas de carga, ¿sí? Como viene siendo, les repito, velocidad de flujo, características del fluido, geometría del elemento conductor y rugosidad del elemento conductor, ¿sí? Dentro de las pérdidas se dividen en dos grandes grupos. Unas vienen siendo las pérdidas por longitud, que son las de mayor importancia. ¿Por qué son las de mayor importancia? Vamos a imaginarnos el caso de una línea de conducción de petróleo desde la planta, desde la refinería de Coatzacoalcos hasta el punto aquí de abastecimiento por la base aérea. Nosotros sabemos que en Guadalajara tenemos 2 puntos de abastecimiento. Entonces, imaginémonos la distancia que hay desde esa refinería hasta acá, ¿no? Kilómetros, no tengo el dato exacto, pero son kilómetros. Entonces, las pérdidas que se van a ocasionar por cada unidad de longitud, que vienen siendo metros, pues van a ganarle al otro tipo de pérdidas. Por esto le llaman pérdidas primarias o pérdidas por fricción o pérdidas por longitud. Como podemos observar, aquí tenemos un pequeño esquema de una tubería, un corte, donde exageradamente podemos observar que la rugosidad de las paredes van a ocasionar que la velocidad de las partículas inmediatamente al lado de nuestra tubería sea igual a 0, ¿sí? En ambas partes todo alrededor de nuestra tubería, el agua o las partículas que entran en contacto van a tener una velocidad 0 completamente. A medida que nos vamos alejando de las fronteras de nuestra línea de conducción, la velocidad va aumentando, tal como podemos ver un poco en este esquema, y observaremos en la práctica del teorema de Reynolds o el principio de Reynolds, podremos observar, ya que se le echa tinta al agua, podemos observar esa pequeña flecha de velocidades que se genera cuando hay un flujo, y
cuando tenemos fricción con las paredes. Por lo tanto, todas las paredes a través de toda la longitud de mi tubería me van a estar deteniendo mi flujo, van a decir, ¿a dónde vas? Yo no te quiero dejar ir. Por lo tanto, todas esas pérdidas por fricción se deben de sumar y es lo que nos va a entregar ¿cómo se llama? El valor de las pérdidas por fricción. Podemos observar aquí en la fórmula que tenemos un término que se le va a llamar el factor de fricción. Como les decía, este factor de fricción lo podemos encontrar en la bibliografía, cualquier tipo de fabricante. Por ejemplo, si me están vendiendo tubería de cobre o tubería galvanizada, yo puedo encontrar este factor de fricción ya dado por el fabricante. Ellos, al elaborar la tubería, hacen estas pruebas en el laboratorio similares a las que nosotros vamos a realizar para podernos entregar a nosotros las tablas con esos valores del factor de fricción, ¿sí? Obviamente, como les decía, las pérdidas por fricción son referentes o dependen de la longitud de mi tubería, mientras más larga, mayor, y el diámetro. Si yo tengo un diámetro menor, pues va a haber muchísimo más fricción a que si tengo un diámetro mayor de la tubería. Y como les comentaba, dependen de la carga de velocidad o de la energía cinética. Entonces podemos ver aquí que para calcular las pérdidas por longitud entra en juego el factor de fricción adimensional, una longitud, un diámetro y la velocidad de flujo. Como podemos ver, todos estos datos son datos de proyecto, por lo tanto nosotros podemos estimar la pérdida por fricción en todo nuestro sistema, ¿sí? Otras, como les comentaba, se dividen en dos grupos diferentes, las pérdidas por longitud o fricción y las pérdidas de carga local o secundarias. Esas son ocasionadas por el tipo de piezas. Vuelvo a mi ejemplo de la línea de conducción desde Coatzacoalcos hasta la base aérea. Pues va a haber muchísimas más tramos de tubería largos que a lo mejor reducciones, válvulas de pie, válvulas de esfera, curvas, etcétera. Las pérdidas de carga locales o secundarias son ocasionadas por las piezas, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo un cambio brusco de dirección, pues entonces ahí va a haber un disturbio del flujo, va a haber ciertas turbulencias alrededor, ¿sí? Ocasionadas por el mismo giro, por ejemplo, entonces se van a ocasionar las pérdidas. Yo aquí tengo un esquematizado, una tubería que experimenta un ensanchamiento de su sección. Las líneas del flujo tienden a ensancharse un poco, sin embargo, empezamos a encontrar turbulencias ocasionadas por la misma fricción de las paredes con el agua. Estos pequeños remolinos girando en sentido contrario del flujo, pues me van a detener un poco el flujo de mi fluido y vamos a experimentar pérdidas, ¿sí? Para calcular las pérdidas de carga locales o secundarias, la fórmula es un poco distinto. Aquí entra en juego el factor adimensional K, que nos denota que son pérdidas locales, de igual forma, el fabricante, al elaborar una nueva válvula de esfera, él hace las pruebas similares a las que vamos a hacer nosotros a continuación y él puede determinar el factor de fricción K que posee esta válvula de esfera con estas características y con este diámetro de flujo, ¿sí? Y de igual forma que en las pérdidas por longitud entra en juego la carga de velocidad o la energía cinética. A mayor energía cinética, mayor número de pérdidas. Entonces, básicamente, nosotros con este par de pérdidas podemos estimar las pérdidas totales que va a tener nuestro sistema de abastecimiento o de conducción. Sin embargo, no son el único tipo de pérdidas que podemos encontrar. También encontramos, por ejemplo, pérdidas, ya sea por el intercambio de temperatura del medio ambiente con nuestro fluido, ¿sí? Como platicamos en otros temas, la viscosidad depende de la temperatura. Entonces, si yo llevo un flujo a cierta temperatura, va a tener cierta viscosidad. Si empieza a haber mucho intercambio de temperatura entre mi flujo y la atmósfera, suponiendo que le extraigamos temperatura, ¿no? Suponiendo que estamos enviando petróleo en Alaska y lo estamos mandando a Canadá, pues obviamente la intemperie o el medio ambiente es muy frío, le va a robar demasiada energía a mi flujo, lo cual va a ocasionar que se haga más viscoso y crezca el número de pérdidas. Entonces debemos nosotros de estimar también ese tipo de pérdidas, dado el caso, pérdidas por temperatura, ¿sí? También podemos encontrar otro tipo de pérdidas, por poner un ejemplo, pérdidas por ensanchamiento de la tubería o elasticidad. Si de repente la presión es demasiada y hace que mi tubería, el material sea elástico y entonces ceda de sí un poco y eso también me va a ocasionar pérdidas. Igualmente, si se contrae el material por la misma temperatura, me va a ocasionar más pérdidas.
En fin, hay muchísimos tipos de pérdidas que dependiendo del caso que nosotros querramos analizar, tenemos que estimarlas para que nuestro diseño hidráulico sea el más óptimo. No lleguemos con energía extra al punto B, ni tampoco tengamos muy poca energía como para no lograr llegar al punto B. Me gustaría nada más mencionar que los factores de fricción F y K dependen del número de Reynolds. El número de Reynolds, como les mencionaba, depende de la viscosidad dinámica de nuestro fluido o de la viscosidad cinemática, se pueden relacionar ambos, depende del diámetro de mi tubería y también depende de la velocidad, ¿sí? Entonces estos dos factores se obtienen de tablas propuestas proporcionadas por el fabricante y es muy fácil atacarlas, ¿sí? Básicamente este es el marco teórico que necesitamos conocer un poco para atacar el cálculo o la práctica de nuestra pérdida de carga en tuberías y los invito a que me acompañen a observar el tablero donde vamos a hacer las mediciones. Ok, compañeros, vamos a conocer ahora el tablero para estimar la pérdida de cargas en los diferentes accesorios que nosotros tenemos. Me gustaría platicarles un poco acerca del funcionamiento del mismo y qué partes tenemos. Miren. Tenemos un pequeño tanque de agua donde nuestra pequeña bomba va a succionar el flujo y lo va a arrojar a través de esta tubería. Lo primero que tenemos aquí es un aforador. Nosotros aquí podemos obtener el gasto que nos está arrojando nuestra bomba en todo momento. Aquí vienen unas letras medio chistosas, dice MC./H. Esto que nos está diciendo que está en metros cúbicos por hora. Entonces nosotros estamos obteniendo aquí el flujo en metros cúbicos por hora, sin embargo nosotros siempre lo vamos a utilizar en metros cúbicos sobre segundo. Tengamos en mente esa conversión, ¿vale? Les repito, entonces succiona el agua de mi tanque. En este caso tenemos succión positiva, ya que estamos al mismo nivel de nuestra bomba. Succiona el agua, la arroja, la medimos aquí y empieza a circular por esta tubería. Esta válvula de compuerta debe de estar abierta para que exista un flujo y no excedamos la presión de trabajo. Debemos de estar muy pendientes de que este manómetro en ningún momento llegue a más de 3 bares. ¿Sí? Si en un momento vemos que el manómetro empieza a subir a más de 3 bar, algo está mal y debemos de apagar la bomba antes de que exista un estallamiento y corramos peligro o el equipo, ¿sí? Entonces el flujo pasa por aquí, mide su presión, está abierta esta válvula. Si nosotros abrimos esta otra válvula de esfera, ¿qué va a suceder? El flujo viene por aquí, pasa por nuestro medidor y vuelve a caer en nuestro tanque, ¿sí? ¿Por qué? Porque está abierta esta válvula y todas las demás válvulas están cerradas. Ahora los invito a que me acompañen un poco a ver este lado. Como pueden ver, esta válvula de esfera y esta válvula, todas están cerradas. ¿Cómo lo sabemos? La manivela está transversalmente a mi flujo. Si yo la tengo de forma paralela a mi flujo, eso quiere decir que está abierta. Entonces yo ahorita tengo cerradas todas las llaves. Esta está cerrada. Todas estas las tengo cerradas. Entonces el agua no llega a fluir por nuestros accesorios. Nada más llega hasta este punto y fluye por aquí y se regresa a mi tanque. Está cerrado el loop. Nosotros también tenemos un manómetro de mercurio, un manómetro diferencial de mercurio conectado a estas pequeñas mangueras de color azul y de color rojo. Estas pequeñas mangueras nos van a ayudar a medir la presión de entrada y de salida de nuestro accesorio. Como pueden ver, si yo subo o bajo un poco estas mangueras, la diferencia de alturas de mi manómetro diferencial de mercurio cambian. Tenemos entonces las mangueritas para medir. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo vamos a tomar nosotros las mediciones? Suponiendo que vamos a medir esta pequeña pieza, nosotros sabemos que el flujo viene desde abajo, entonces esta sería la presión de entrada y esta sería la presión de salida. No importa en qué orden nosotros conectemos el manómetro de entrada al de salida, puede ser de esta forma o de esta otra forma. Lo único que nosotros vamos a observar es que aquí hay una presión, al haber esta curva hay una pérdida de presión o de carga por el mismo accesorio y debe de ser diferentes. Entonces lo que nosotros necesitamos medir acá es simplemente una diferencia de alturas que se transforma o se traduce en una diferencia de presiones. Es importante
que nosotros pongamos justo a la entrada nuestros medidores, nuestras agujas y las oprimamos al mismo tiempo hasta que escuchemos el pequeño clic. En este momento está apagada nuestra máquina, por lo tanto no se registra ningún tipo de presión. Entonces, así es como nosotros vamos a medir los diferentes tipos de accesorios. Vamos entonces a proceder a encender la máquina. Como podemos observar, el aforador, el contrapeso del aforador subió y nos está dando una medición. Yo, gracias a una válvula de esfera que a lo mejor ahorita no pueden observar, pero que está justo en la tubería de succión, puedo manipular que sea un poco mayor o un poco menor el flujo. Ahora vamos a ver, el primer paso que tenemos que seguir, estas pequeñas agujas tienen unos pequeños botones que nos van a ayudar a medir la presión. Nosotros tenemos que igualar nuestro manómetro diferencial de mercurio lo mejor que se pueda con nuestras manos antes de tomar la medición. Podemos decir que ahí se encuentran nivelados y ahora procedemos a tomar la medición. Como les había comentado, las dos agujas las preparamos justo a la entrada. Ya que están, ahora sí ejercemos presión hasta que escuchamos el pequeño clic y ahora sí podemos ver que hubo un cambio en las alturas de nuestro manómetro de mercurio. Lo que debemos de registrar, muchachos, a lo mejor ahorita por el zoom de la cámara no se alcanza a notar, pero cuando estemos durante la práctica pueden acercarse. Nosotros debemos de registrar la altura de estas dos columnas de agua. Nuestro manómetro diferencial de mercurio está en unidades de milímetro y, como les comentaba en otras prácticas, el menisco del mercurio es de una forma cóncava. Por lo tanto, nosotros debemos de medir su altura en la parte superior del menisco. Una vez registrada la diferencia de alturas, procedemos a retirar nuestras agujas. Lo que se debe de hacer, tienen un pequeño seguro que nosotros debemos de jalar hacia afuera y automáticamente las agujas son expulsadas. Este es el procedimiento que deberá ser seguido para la medición de los diferentes accesorios que tenemos en nuestro tablero. Ahora me gustaría hablarles un poco acerca de los diferentes accesorios que tenemos y que vamos a medir para nuestra práctica, ¿sí? La primera medición sería la medición de este codo de radio largo de 1 pulgada de diámetro. Nosotros podemos ver aquí que incluso aquí tenemos la medición de 1 pulgada y este sería el primer accesorio que vamos a medir. Codo de 1 pulgada de radio largo de 90 grados. Necesitamos hacer medición de la segunda pieza, que es un codo de 1 pulgada también. Sin embargo, el radio de giro de este codo es de 45 grados, a diferencia del otro, y es de radio corto. Por lo tanto, va a tener una pérdida de carga diferente. Cada pieza va a tener una pérdida de carga diferente. Analicemos ahora un poco el sistema. El flujo sale desde nuestro tanque, pasa por el aforador, sigue por esta tubería. Entonces, aquí va a ser el punto de entrada o presión de entrada y presión de salida. Como lo hicimos en el otro caso, nosotros vamos a llegar y vamos a introducir nuestras agujas aquí y tomar la diferencia de altura en nuestro manómetro. Antes de cada medición necesitamos nosotros nivelar los niveles de mercurio, oprimiendo las partes de arriba de nuestras agujas y subiendo y bajando un poco cada una hasta que las veamos de la forma más nivelada, y ahora sí procedemos a tomar la medición. Entonces, la primera pieza va a ser ese codo de 90 de 1 pulgada radio largo, la segunda pieza va a ser esta, un codo de 1 pulgada de 45 grados de radio corto. La siguiente pieza va a ser esta que tenemos aquí abajo, que viene siendo otro codo de 90 grados de radio corto. Enseguida vamos a utilizar la válvula bola o válvula de esfera de media pulgada, que viene siendo esta. Ahora me gustaría mencionarles otro detalle, muchachos. El agua está circulando, el agua sube por ahí, pero todas estas válvulas están cerradas. Entonces, ¿qué pasa? Llega el agua, encuentra presión, se regresa y fluye por allá. Para nosotros hacer medición de esta línea en particular, primero vamos a abrir una válvula, todas las demás están cerradas, abrimos esta válvula y vamos a proceder a cerrar la válvula de allá, la válvula principal. Vamos a cerrarla, vamos a observar que la presión no suba de más de 3 bars. Observamos que subió un poco, todo está dentro, y ahora podemos escuchar que nuestra agua sube por esta tubería, llega, encuentra cerrado, entonces sigue su flujo por este lado
Al encontrar esta válvula abierta, sigue fluyendo por aquí, regresa a nuestro tanque. Este sería el circuito que nosotros estamos siguiendo para medir estas piezas. Seamos cuidadosos, nada más que siempre necesitamos abrir una válvula antes de cerrar otra, ya que si cierro las dos no va a haber flujo, tenemos cerrada la de allá, entonces la presión puede subir de forma peligrosa, ¿sí? La siguiente pieza que vamos a medir va a ser una válvula de esfera, pero del diámetro de 3/8. Como les comentaba, abrimos primero una antes de cerrar la otra. Vigilamos la presión, todo se encuentra en orden y ahora nuestro flujo, al encontrar aquí cerrada la válvula, regresa y nada más fluye por nuestra pequeña tubería de 3/8. Presión de entrada, presión de salida. La siguiente pieza que vamos a medir va a ser la válvula lenticular de media pulgada. Abrimos nuestra válvula, cerramos la anterior. Ahora podemos ver que la presión, el flujo, llega por aquí, encuentra cerrado, llega por aquí, encuentra cerrado y aquí sí encuentra un camino libre para seguir fluyendo. Medimos la presión de entrada y la presión de salida. Enseguida vamos a medir la válvula de membrana. La válvula de membrana viene siendo, válvula de membrana de media pulgada, viene siendo esta que tenemos aquí abajo. Abrimos primero la válvula y cerramos la anterior. Ahora vamos a medir la válvula de membrana, la válvula de aguja, que viene siendo esta de aquí. Abro primeramente mi válvula de aguja y cierro la anterior. En este me gustaría hacer un pequeño paréntesis, muchachos. Cuando tenemos tuberías o válvulas que no son de seguridad, se utiliza la ley o la regla de la mano derecha, que es simplemente un atajo para ayudarnos a saber cómo abrir y cómo cerrar las llaves, ¿sí? Mi dedo gordo me va a indicar la dirección. Yo quiero abrirla, sacarla o meterla. Entonces, yo quiero abrir la llave, mi dedo gordo indica la dirección y mis dedos indican la dirección del giro. Hacia acá la voy a abrir y en forma distinta quiero cerrarla y mis dedos indican la dirección del flujo. Hacia acá la vamos a cerrar. ¿Sí? Abrimos, cerramos y abrimos. Cuando tenemos válvulas de seguridad o tuberías de seguridad como las de gas o ácidos y todo eso, se utiliza el mismo principio solo con la mano izquierda. Ok, la siguiente pieza que vamos a utilizar va a ser la válvula de compuerta, que es esta que tenemos aquí arriba. De la misma forma vamos a medir en presión de entrada y presión de salida. Ahora vamos a medir otra pieza diferente, que es el tubo lineal de PVC de 16 milímetros. Nosotros aquí tenemos un tubo de media pulgada que equivale a 16 milímetros y en el caso anterior medimos nada más la pieza, entrada y salida. Ahora vamos a abrir nuestra compuerta, cerramos la anterior y ahora podemos observar que nuevamente nuestro flujo, al encontrar todas las salidas cerradas, nada más fluye a través de esta tubería. Ahora vamos a medir desde este, que es la presión de entrada, hasta la otra, que es la presión de salida. Nosotros necesitamos conocer la longitud, ¿sí?, para estimar las pérdidas por fricción. Nosotros sabemos que por los codos o por las piezas son pérdidas locales y necesitamos el factor K. Pues para las tuberías longitudinales necesitamos el factor F y también para calcular necesitamos la longitud. La longitud lo podemos encontrar en nuestro formato, viene como dato dado. El siguiente tubo o accesorio que debemos de medir ahora es el tubo lineal de PVC, pero de 3/8 de diámetro. Como les decía, al tener menor diámetro va a haber mayor pérdidas, entonces desde ahorita nosotros debemos de saber que la pérdida de este tubo va a ser mayor a la de acá. El que sigue, vamos a ahora medir una tubería con muchos codos estrechos, ¿sí?, de 90 grados. ¿Cuál es? Es esta tubería que tenemos aquí. Nosotros podemos observar que hay diferentes curvas. Nuestra tubería va haciendo eses con codos de media pulgada de radio corto. Enseguida vamos a medir la que está abajo, que es del mismo diámetro, tubería de PVC de media y con codos de 90. Sin embargo, estos son de radio largo. Deben de tener una pérdida por fricción diferentes estas piezas a estas. Radio corto, radio largo.
Esas son todas las piezas que vamos a medir para la elaboración de nuestra práctica. Sin embargo, me gustaría mencionarles que también tenemos un tubo de Venturi. Un tubo de Venturi sirve para estar estimando la velocidad de nuestro flujo en todo momento. ¿Sí? Eso nos sirve para cálculos, para controlar la presión y el flujo de nuestra línea de abastecimiento. Sin embargo, nos ocasiona pérdidas. Entonces también es bueno estimar cuántas pérdidas nos ocasiona. También aquí tenemos otra pequeña brida, que bueno, les explicaré en la clase qué es una brida, pero también es un tipo de unión, y este tipo de unión también nos ocasiona una pérdida y también podemos medir la pérdida. También tenemos un tubo de pitot, que también nos ayuda a estimar la velocidad del flujo en todo momento, pero también nos ocasiona una pérdida. Entonces también podemos conocer qué tipo de pérdida nos va a arrojar nuestro tubo de pitot. En fin, muchachos, tenemos un tablero bastante completo para hacer las pruebas. Podemos hacer pruebas de diferente índole y pues los cálculos, habiendo registrado todos los datos de este tablero, los invito a que me acompañen al área de cálculo para ver cómo vamos a atacar las fórmulas. Muchas gracias.